Así es que para mí es una bendición. Tuve el privilegio, ahora que estuve en Guadalajara, tuve el privilegio de conocer a hermano David, que fue parte de los pastores que asistieron a las conferencias que estuvimos dando. Y Dios me dio una conexión especial con él. Nos identificamos porque los dos somos hijos de pastores y los dos estamos pastoreando, así es que es algo especial poder conocer a alguien que ha pasado por lo mismo que uno ha pasado y tener la bendición de tenerlos con nosotros, hermano David, para que nos ministre la palabra de Dios en esta mañana. Para mí es una bendición, un privilegio pedirle que pase adelante. Muy buenos días, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Yo creo que ustedes ya vienen más despiertos que los de las 8 de la mañana, ¿verdad? Ya desayunados y bien despiertos para recibir la palabra del Señor. Alguien diga amén. Muy bien, es un privilegio poder estar en este lugar. Gracias, hermano, por la oportunidad de poder estar frente a su congregación, la hermosa congregación que Dios le ha dado. Y bueno, mi familia viene conmigo, viene mi esposa. Vienen mis dos hijas, una de ellas en la universidad y la otra en preparatoria. Viene además nuestra amiga que vive aquí, Mirna, bienvenida, ¿verdad? Que asiste a otra congregación, pero esta vez con nosotros. Y viene mi mamá, que es la pastora emérita en la congregación donde estamos en Zapopan, Jalisco, Guadalajara, Zapopan, Jalisco. Ella es la pastora emérita después de que mi papá falleció debido al proceso del COVID. Entonces quedó como pastora emérita y después quedamos como pastores, mi hermano y yo, y estamos trabajando allá en Zapopan, Jalisco, más conocido como Guadalajara, la tierra de las Chivas Rayadas, ¿verdad? Por si alguien le va a las Chivas, o al Atlas. Bueno, si alguien que le va al Atlas está bien, pero bueno, más por las Chivas. Y es un privilegio poder estar frente a ustedes para compartir la palabra del Señor. Y yo les voy a invitar a que abran su Biblia, sin más preámbulo, en el libro de Jeremías, capítulo 29, por favor. Libro de Jeremías. Quizá usted trajo su Biblia de manera, yo digo, análoga, o sea, de manera escrita, o la puede traer en su celular, como es ya la mayoría. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Regularmente yo uso la Reina Valera 1960. Yo sé que hay muchas otras, pero me gusta a mí mucho la Reina Valera y es la que regularmente uso. Si usted trajo versión internacional o la que haya traído, abra su Biblia, capítulo 29, versículo 12 y 13 del libro de Jeremías. Los espero un momento por si. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Entonces le estaré dando lectura a este pasaje de la Escritura. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Les invito a que juntos lo leamos fuerte, con voz fuerte, leamos estos dos versículos. Junto conmigo, leamos juntos esta palabra, dice así. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué increíble promesa. Alguien diga amén a ello. Que hay un Dios todopoderoso, pero que no es un Dios lejano a nosotros. No es un Dios que nos creó y nos dejó a ver qué sucede con ellos. Es un Dios que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Es el Dios al que servimos y al que Dios que nos ama, y Él ha prometido no solo escucharnos, sino que cuando nosotros hablamos con Él, escucha nuestra voz, pero también trae contestación a nuestra voz a aquellos que le buscamos. Padre, esta oportunidad te damos muchas gracias por poder estar reunidos como iglesia. Gracias por este lugar que has establecido a través de los pastores, a través de los liderazgos que hay en este lugar.
Gracias porque este lugar está siendo de bendición a esta área. Ha estado creciendo, ha estado prosperando. Señor, síguelos haciendo ensanchar su territorio, síguelos haciendo crecer. Esa visión que has puesto en los pastores, esa visión que has establecido en este lugar, siga prosperando porque es tuya, Señor. No es nuestra iglesia, es tu iglesia. Gracias, Señor, porque has establecido los pastores y liderazgos y la visión, pero te pertenece a ti. Y como te pertenece a ti, la harás crecer y la harás sobreabundar aún más de lo que ellos han avanzado. Padre, yo quiero poner en tus manos mi vida para poder enseñar esta palabra, poder ser de edificación para el cuerpo de Cristo y que la iglesia salga bendecida en este lugar. Que después de esta enseñanza puedan salir bendecidos con tu presencia y con el conocimiento de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos gloria, honra por siempre. ¿Alguien dice amén? Amén. Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Zapopan, Guadalajara, Zapopan, y ellos ya terminaron la reunión. Esperamos, como le dije, que haya terminado todo bien y que todo esté correcto, hayan hecho el trabajo que les corresponde, pero mientras nosotros estamos en este lugar. Quiero hablarles un poquito acerca de la historia de Jeremías y específicamente del versículo 12 y versículo 13 de capítulo 29 de Jeremías. Cuando llegamos al libro de Jeremías, debemos entender un poquito del trasfondo histórico de por qué se escribió lo que escribió Jeremías, cuál es la base histórica de por qué se escribió. Y llegamos al momento en que entendemos que hubo 3 invasiones importantes del reino babilónico, que en ese momento era uno de los imperios más poderosos, aún sobre Egipto y otros imperios. El babilonio estaba tomando mucha fuerza en esa época y estaba conquistando los diferentes reinos, y entre ellos los conquistados fue Judá. Para ese momento ya el reino estaba dividido en 2, el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que constituía a Judá, y su capital era Jerusalén. En Jerusalén, donde estaba establecido el templo. 3 invasiones sucedieron. La primera de ellas fue en el año 606 a manos de Nabucodonosor, y en ese año, para poderlo entender y poder ubicar a los personajes, podemos poner en el año 606 primer deportación de judíos a Babilonia. En esta primera deportación encontramos a Daniel, el profeta Daniel. Cuando llegamos a Daniel encontramos también a Misael, Ananías. Todas estas personas fueron llevados en esta primera deportación a Babilonia. Leemos entonces Daniel y vemos el conocimiento y vemos cómo Dios utilizó a este hombre y a sus compañeros que decidieron servir a Dios antes que servir a los dioses de los babilonios. Y es una historia increíble de lo que sucedió. Pero los que quedaron en Judá siguieron en su rebeldía en contra del gobierno, en contra del imperio babilónico. Así es que hay una segunda incursión de los babilonios en el año 597. En esta ocasión ya vino con más fuerza. Y en esta ocasión Nabucodonosor lo que mandó a hacer es traer a toda la gente joven, a la gente fuerte, para traerlos para trabajar en Babilonia. Y en este grupo ya encontramos al profeta Ezequiel. En el primer grupo encontramos a Daniel, y en este segundo grupo encontramos al profeta Ezequiel, que para ese momento tiene 25 años de edad. ¿Por qué les digo la edad? Porque es muy importante. Ezequiel tenía como propósito en su vida ministerial era el sacerdocio. Él iba a ser sacerdote. Así es que a los 25 años de edad, él está recibiendo todo el entrenamiento para convertirse en sacerdote. El trabajo de sacerdocio empezaba a los 30 años de edad y culminaba cuando la persona cumplía 50 años de edad. De los 30 a los 50 años de edad ejercían el trabajo de sacerdotes. A los 25 años de edad, cuando Ezequiel está preparándose para llegar a los 30 años y ejercer el sacerdocio, yo me imagino que con mucha expectativa, con alegría de poder servir a Dios como un sacerdote en la casa de Dios, resulta que se lo llevan cautivo a Babilonia. Y ya cuando nosotros llegamos al libro de Ezequiel, en el primer capítulo de Ezequiel, Ezequiel tiene 30 años de edad, pero ya no es un sacerdote. No tiene la posibilidad de ser sacerdote porque ya está en el cautiverio, ya no está en Jerusalén,
no está en el templo donde debería ejercer lo que es el sacerdocio, pero Dios llama a este hombre llamado Ezequiel a los 30 años para ser profeta y empieza a hablarle a través de visiones que encontramos en el libro de Ezequiel, visiones bastante explícitas acerca de la gloria de Dios. Hay una tercera incursión, puesto que Judá, aun cuando en la segunda incursión se llevaron a la fuerza joven y solamente dejaron a los enfermos y a los ancianos, Judá, Jerusalén, empobrecieron, pero seguían con cierta rebeldía en contra del gobierno y el imperio babilónico. Así que por tercera ocasión envían una incursión en contra de Judá, pero ahora vienen con más fuerza a tal grado que destruyen Jerusalén. Y Jerusalén queda destruida, queda en cenizas. Y no solo Jerusalén, sino un aspecto muy importante del pueblo judío que era el templo. El templo es destruido junto con todo Jerusalén y esto viene a producir una debacle y un problema para el pueblo judío, porque ahora no solo Jerusalén está destruido, sino que además lo que ellos consideraban de mucha importancia, de exagerada importancia como lo era el templo, también había sido devastado. 2 años después de esto, en el año 586, Dios le manda a Jeremías que escriba las palabras que acabamos de leer. El versículo 12 y el versículo 13 son escritos entonces en el momento histórico cuando ya la ciudad de Jerusalén ha sido destruida, cuando el templo ha sido destruida, y 2 años después, a través de Jeremías, Dios les dice al pueblo: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Este pueblo que había sido llevado a la cautividad a Babilonia, habían presenciado la debacle de la ciudad, la profanación y la destrucción del templo. Hay que recordar que el templo para los judíos representaba el trono de Dios. El templo para el judío representaba el lugar en donde entraba en conexión el cielo con la tierra. Era el lugar más sagrado para los judíos. Sin embargo, para Ezequiel, aquel hombre que debería haber sido un sacerdote a sus 30 años, pero en lugar de ser un sacerdote, ahora es un deportado, es alguien que vive en una ciudad que no le pertenece, como un esclavo. En lugar de ser un sacerdote, ahora Dios lo llama a ser profeta. Y a través de las visiones que vemos en Ezequiel, vemos cómo Dios le llama a Ezequiel a levantar juicio en contra de Jerusalén por sus pecados, por sus maldades, por sus abominaciones y lo que sucedería con el pueblo y con el templo. Ezequiel 5:5 nos narra algo acerca de esto. Ezequiel 5:5 dice: así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ello. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicados más que las naciones de alrededor de vosotros, ¿no habéis andado en mis mandamientos ni habéis guardado mis leyes? Ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a los padres, y haré de ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. El templo había sido destruido, el templo había sido hecho pedazos por los babilonios, pero los judíos, mucho antes de que los babilonios y los caldeos habían destruido el templo, los judíos ya lo habían profanado. Por sus abominaciones, por sus maldades,
por sus malas prácticas, por sus malas liturgias en el templo, por el que habían violentado el espíritu de la edificación de ese templo. No fueron los caldeos, no fueron los babilonios los que profanaron y levantaron esta abominación en el templo, sino los mismos judíos, los mismos que creían y que pensaban que el templo era el trono y el lugar de Dios, lo habían profanado. Ezequiel 5:11 nos dice: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario. No fueron los caldeos, no fueron los babilonios, y ellos se encargaron de destruirlo. Pero primeramente los judíos profanaron con sus abominaciones la casa del Señor. Y le dice el Señor: te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y en Ezequiel empezamos a ver esas visiones. Cuando leemos el libro de Ezequiel empezamos a ver las visiones que Dios empieza a darle a este hombre profeta. Y hay una visión sumamente triste. La visión donde está la gloria de Dios. Pero hay una visión que Ezequiel, Dios le permite tener, donde la gloria de Dios abandona el templo. Es una visión tremendamente dolorosa y tremendamente difícil para ver. Yo me imagino para el profeta Ezequiel y para los judíos, ver que la gloria de Dios, que la presencia de Dios prometida dejaba el templo. Dejaba el lugar en el cual los judíos pensaban que era el lugar de comunión con Dios. En Ezequiel, al leer, vemos este triste tiempo cuando la gloria de Dios deja el templo. Pero para el final del libro de Ezequiel, si usted tiene muchas ganas de leer ese libro, léalo. Al principio de Ezequiel vemos cómo la gloria de Dios deja el templo. Pero para los capítulos finales de Ezequiel vemos que la gloria de Dios regresa al templo. Entonces tiene una trascendencia muy importante lo que es el libro de Ezequiel. Primero el abandono de la gloria de Dios, pero el regreso de la gloria de Dios. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, muchos de nosotros estamos en este lugar y creemos que este lugar nos traerá, por así decirlo, será un amuleto de la buena suerte. Y venimos cada domingo esperando que Dios me bendiga para que la bendición me alcance y nada malo me pase durante la semana. No. Venimos a este lugar buscando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. No venimos buscando que nos bendiga. Venimos buscando al Dios de la bendición. La bendición viene porque le buscamos a Él. Entonces encontramos a los judíos en esta situación donde Ezequiel ve cómo la gloria del Señor abandona el templo. Recuerda, el templo para los judíos es sumamente importante y consideran que el templo es el lugar donde solamente pertenece y es un lugar donde está la gloria de Dios. Y yo me imagino a Ezequiel escuchando quizá la voz de Dios diciendo: ya no puedo vivir más en medio de ustedes. Ya no puede mi gloria estar más en este lugar. Lo han hecho una abominación. Y como dijera la escritura, me honran de labios, pero su corazón está, ¿qué?, lejos de mí. ¿Y cuántos de los que estamos aquí le honramos con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos del Señor? Yo por muchos años en mi adolescencia, yo he sido director de alabanza desde los 14, 15 años, tengo casi 50, tengo muchísimos años dentro de la alabanza. Y en los años de mi adolescencia y de mi juventud, por muchos años, adoré a Dios solamente de labios. Mi corazón estaba en otra cosa. Aquí parecía la gloria de Dios, pero ya saliendo era otra cosa. Y fue importante reconocer que Dios está buscando no solamente ser honrado de labios, que nuestro corazón esté rendido a Él. Me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Alguien Dios le está hablando en esta mañana. Alguien Dios le está hablando en esta mañana. Quizá alguien que está en el ministerio, quizá alguien que está sirviendo, quizá parece la persona más entregada al Señor porque levanta sus manos, porque habla en otras lenguas, porque parece que el Señor lo está tocando, pero quizás su corazón está lejos de Él. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora pido por estas personas. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, toca el corazón de aquellos que tienes que tocar en este momento. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca el corazón, abre los ojos espirituales de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En el nombre de Jesús. El pueblo judío, los líderes, los gobernantes, habían convertido el templo en un símbolo supersticioso. Habían convertido el templo en un amuleto de la suerte. Creían que mientras el templo estaba de pie, serían bendecidos. Creían que si el templo estaba de pie, serían invencibles ante las otras naciones. El templo ya no era un lugar donde se reunía para alabar a Dios. El templo se había convertido en un lugar de la búsqueda de la bendición, de la buena suerte o de la ayuda de parte del Señor. Ya no era el lugar donde se rendía la pleitesía, la adoración al Dios vivo, sino solamente se buscaba el favor de Dios. Se creían invencibles mientras el templo estaba de pie. El templo lo consideraban como un talismán, y entonces llega con relevancia la palabra profética a través de Jeremías, que se convierte de grande relevancia para el pueblo, un pueblo que considera el templo como un talismán, como un amuleto de la buena suerte, que les daba aparente seguridad. Y mientras eso está sucediendo, el templo ha sido destruido, y llegan las palabras a través de el profeta Jeremías, que les dice: entonces me invocaréis y vendréis y vendréis y oiréis a mí, y yo os oiré. ¿Y cuántos de nosotros nos reunimos en el templo y ellos lo hacían, pero no adoraban al Dios del templo? Ahora el judío se encontraba no en Jerusalén. Ahora el judío no se encontraba no en el templo. Ahora estaba en Babilonia. El templo estaba destruido. Las esperanzas de los judíos estaban acabadas. Y entonces nacen varias escrituras, y entre ellos vamos al capítulo 137 del libro de Salmos. Esto ya es un cántico dentro de la cautividad. Y dicen los judíos en Babilonia: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? El templo había sido devastado, el templo había sido destruido. Había lamentos en el corazón de los judíos, porque aquel templo que los hacía invencibles, aquel templo que les aseguraba las victorias, aquel templo que consideraban que era la presencia y el trono de Dios en la tierra, estaba destruido. Para ellos aparentemente era imposible acercarse a Dios. Ya no hay templo, ya no hay manera de acercarme a Dios. Ya no hay templo, ya no hay manera, no hay lugar en donde adorar a Dios. Ya no hay templo, ya no está la presencia de Dios con nosotros. Ya no hay templo, ya no está la casa de Dios, ya no está la gloria de Dios entre nosotros. Y es cuando llega la palabra a través de Jeremías en el versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis. En Babilonia, en la esclavitud, en el cautiverio, no está el templo ya, pero Dios les dice: me van a buscar y me van a encontrar. Y quizá la pregunta de alguno de ellos es: ¿dónde te voy a encontrar si ya no hay un templo? ¿Dónde te voy a encontrar si no estoy en Jerusalén? ¿Dónde te voy a encontrar si estoy en Babilonia? Una ciudad pecadora, una ciudad pagana, una ciudad donde nació la astrología, una ciudad que adora a sus emperadores, una ciudad totalmente alejado al culto a Jehová. ¿Cómo te voy a encontrar aquí? Pero Dios habla a través de Jeremías y les dice: me buscaréis y me hallarán. Y el Señor nos dice esta mañana: me van a buscar y me van a encontrar. Ahí donde tú estás, aquí en el país donde tú vives, allá en México donde nosotros vivimos, donde hay tanta idolatría, donde hay tantos estorbos para el evangelismo, ahí encontramos la presencia de Dios. Porque Dios promete dejarse encontrar. Escúcheme,
Dios promete dejarse encontrar por aquellos que le buscan, por aquellos que le buscan sinceramente. Y me buscaréis, les dijo Jeremías, y me hallarán ahí en Babilonia. Aun cuando el templo está destruido, me van a encontrar. Los judíos tuvieron que ajustar su manera de pensar. Ellos estaban limitados en que solamente en el templo se buscaba y se encontraba a Dios. Ahora tenían que cambiar su pensamiento y creer lo que Jeremías, a través de la profecía que Dios le estaba trayendo, para me buscaréis y me encontrarán. Y tuvieron que adaptarse. Tenían que dejar sus creencias supersticiosas y creer que ahí en Babilonia, la ciudad pagana, ahí Dios también les escucharía y les mandaría su ayuda. ¿Recuerdan a Pablo y Silas? ¿Alguien se acuerda de la historia de Pablo y Silas? Pablo y Silas estaban en un lugar cómodo como nosotros estamos esta mañana. No, ¿dónde estaba Pablo y Silas? En una cárcel, en una prisión. Estaban en una posición sumamente incómoda, atados de pies y de manos. No era lo más propicio para la búsqueda de Dios. Si usted y yo estuviéramos en ese lugar, en lugar de estar diciendo, oh, gloria a Dios por estas cadenas, estaríamos reclamándole. A veces porque nos falta el alimento en la mesa o porque tenemos algún problemita con la esposa, con el esposo, con los hijos, ya estamos reclamándole a Dios. Sin embargo, Pablo y Silas, en la circunstancia en la que se encontraba, no reclamaron a Dios. ¿Alguien sabe qué estaban haciendo? Estaban cantando himnos, adorando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. No estaban en el templo. No estaban en el templo. No estaban sentados cómodamente con aire acondicionado, con calefacción, con buen sonido, con buena iluminación. No estaban así, pero ellos sabían que ese Dios merecía la gloria en cualquier circunstancia que estaban atravesando. Así que yo no conozco la circunstancia que cada uno de ustedes está atravesando, económica, matrimonial, familiar, espiritual, legal. Yo no la conozco, Dios la conoce, pero ahí donde tú te encuentras, alaba a Dios y dale gloria al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ese Dios que está en este lugar es el Dios que te acompañará cuando salgas de aquí. Es el Dios que te acompañará durante toda la semana, y como prometió, he aquí yo estoy con vosotros el lunes, el martes, de 5 a 7. No, ¿qué dice? Todos los días. ¿Alguien levanta su mano y dice amén? ¿Alguien lo cree en esta hora? Y si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Pero les da una segunda cláusula. Jeremías les dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me van a buscar y me van a encontrar. ¿Pero por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como queriéndoles hacer recordar que en Jerusalén el pueblo buscaba a Dios religiosamente, supersticiosamente, creyendo que el templo era lo que los mantenía con victorias, teniendo bendición. Pero ahora que están en una situación donde no hay Jerusalén, donde no hay templo al cual recurrir, ahora Dios les dice, me van a buscar y me van a encontrar, pero lo van a hacer porque me van a buscar con todo su corazón, porque su búsqueda va a ser con sinceridad. Dios reclama de nosotros y pide de nosotros en nuestra búsqueda sinceridad, que haya con todo nuestro corazón el deseo de buscar a Dios. Y lo escribo en esta siguiente frase: y la adoración al Dios verdadero no requiere de lugares físicos, sino de actitudes que provienen del corazón. Escuche,
La adoración al Dios verdadero no requiere de lugares físicos, sino de actitudes que provienen de el corazón. Acabamos de pasar por una pandemia donde los templos fueron cerrados y donde nos vimos orillados a buscar la manera como pastores de ver los caminos para seguir ministrando la palabra del Señor. Y usamos los medios de comunicación y usamos elementos que no usábamos para poder seguir transmitiendo el mensaje de salvación, el mensaje que transforma, el mensaje de vida, porque yo sigo creyendo que tenemos un Dios poderoso. Yo no sé si alguien sabe que tenemos un Dios poderoso. Yo sigo creyendo en un Dios que sana al enfermo. Yo sigo creyendo que Dios sigue siendo un Dios Jireh, Jehová Jireh, que provee para todas nuestras necesidades. Yo sigo creyendo en un Dios que cuando Él abre, nadie cierra, y donde Él cierra, nadie abre. Yo creo en un Dios de milagros. ¿Alguien cree en ese Dios todavía en este lugar? Yo lo sigo creyendo y lo seguiremos predicando, porque eso es lo que nosotros predicamos, a un Cristo que vive, que resucitó y que hay milagros y poder actuando todavía en favor de la iglesia, en favor de los llamados. Es que la adoración al Dios verdadero no requiere lugares físicos y tuvimos que adaptarnos. Y adorábamos a Dios a la distancia. No sabíamos si los que nos estaban viendo del otro lado estaban realmente adorando a Dios o estaban cómodamente acostados en la tele, recostados en su cama y nomás prendido ahí sintonizando. Pero estábamos buscando las maneras de seguir buscando a Dios. Y no con esto quiero decir que porque Dios está en todo lugar y porque Dios está en toda parte, voy a dejar de asistir a la iglesia. No, yo no estoy hablando de eso. La Escritura nos dice, no dejando de congregarse. Es importantísimo reunirnos. El estar en este lugar es importantísimo. Es la comunidad, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Es donde juntos levantamos nuestra voz y con libertad le cantamos y adoramos al único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Es el lugar donde venimos en obediencia y en adoración y entregamos nuestros diezmos y ofrendas para que la palabra de Dios siga avanzando. Es el lugar también donde venimos a reunirnos, a recibir el mensaje del pan de vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importantísimo que vengamos a la casa del Señor y le damos gracias a Dios por lugares como estos para reunirnos. Le damos gracias a Dios por lugares en México que tenemos para reunirnos y poder adorar, cantar, servir, escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, el venir a una iglesia no nos garantiza que nos vaya a ir bien toda la semana. Por eso el venir a la iglesia es un acto de obediencia y de adoración. No es un acto de venir a buscar la bendición, es un acto de venir a buscar a aquel que nos bendice, no por su bendición, sino porque Él es digno de ser buscado, de ser adorado, de ser levantado, de ser servido y ser puesto sobre todas las cosas como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿A alguien Dios le está hablando en esta mañana? Yo sé que el Señor le está hablando a alguien, a más de alguno Dios le está hablando. En su encuentro, en capítulo 4, versículo 20, en el libro de Juan, en su encuentro con la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana trató de debatir con Jesús acerca de dónde se debería adorar, encontramos esta narración de Jesús y el diálogo con la samaritana. Empezamos con la samaritana en el versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, aquí hay verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adoración no es nada más cantar. Hemos confundido el concepto y pensamos que cantar es adorar a Dios. No, adoración es más simbólico a la obediencia a Dios, obedecer a Dios. Sí, cantar y juntarnos junto al grupo alabanza es adoración, pero Dios requiere de nosotros la obediencia. Eso es adorar a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, le estoy adorando. Para encontrarte con Dios no necesitas estar en un lugar correcto. Necesitas tener el espíritu correcto para adorar a Dios. Pablo y Silas no se encontraban en el lugar correcto. Quizá en este momento tú espiritualmente, físicamente, económicamente, familiarmente no te encuentras en el lugar que tú quisieras. Pero en ese lugar adora a Dios. En ese lugar busca a Dios. En ese lugar en el que te encuentras quizá en el momento más difícil de tu vida, hay dos cositas que tenemos que se llaman rodillas. Dobléguelas delante del Señor y clame. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y me voy a hacer de oídos tapados, ¿no? ¿Qué le dijo? Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuántos le creen al Señor? Si Él me dice que le clame y que me va a responder, créeme, le puedo confiar. Si yo te digo, desconfía, porque muchas veces hacemos promesas y no las cumplimos, pero Dios no es así. Cuando Dios promete, Él cumple. Y si Él ha prometido sanarte, Él sanará. Si Él ha prometido suplirte, Él suplirá. Si Él ha prometido restaurar, Él lo hará. Si Él ha prometido llenarnos de su espíritu, Él lo hará. Si Él ha prometido restaurarnos y sacarnos del pozo de la desesperación, Él lo hará. Si Él ha prometido cambiar tu lamento en danza, Él lo hará. Amén. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo te puedo fallar, el liderazgo te puede fallar, pero mis ojos no están puestos en los liderazgos ni en los pastores. Mis ojos están puestos más arriba en Cristo Jesús. Poned la mira, no en las cosas de abajo. Poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Cristo, autor y consumador de la fe. Salmo 51, 17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una vez más, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios promete dejarse encontrar. Dios promete dejarse encontrar. No es como nosotros cuando vemos el número de teléfono de alguien que no queremos responder, ¿verdad? O lo dejamos en visto. No. Cuando los hijos de Dios, cuando los redimidos al Señor claman, Él responde, se deja encontrar y viene en su ayuda. Y viene para levantarnos, para restaurarnos. Dios promete dejarse encontrar. En la pandemia los templos se cerraron, pero la presencia de Dios no cesó. En la pandemia las iglesias, los ministerios parecía que batallábamos y no podíamos seguir adelante, pero la presencia de Dios seguía disponible. Quizá venga otra pandemia, quizás se tengan que cerrar los templos, pero la presencia de Dios seguirá disponible para los hijos de Dios. Nada detendrá el mover de Dios. Permanezcamos fieles cumpliendo la promesa de Dios. Dios busca que seamos honestos cuando nos acerquemos a Él. Dios busca que cuando nosotros le busquemos de todo nuestro corazón. El ámbito, la historia del pueblo decía: el templo ha sido destruido, ya no existe la presencia de Dios. Y entonces Dios llega a través de Jeremías a un pueblo desesperanzado en Babilonia y les dice: no,
entonces me invocaréis, versículo 12, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar y está buscando hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos que están dispuestos a buscarle con todo su corazón y con toda su alma. Hay alguien aquí que tiene hambre y sed de Dios. Hay alguien aquí que necesita a Dios sobre todas las cosas. Hay una iglesia que necesita la presencia de Dios en este lugar. Póngase de pie entonces, porque aquel que le dijo a Jeremías, porque aquel que le habló al pueblo a través de Jeremías es el mismo Dios que está en esta mañana, en este lugar, diciéndonos: si me buscas, si me invocas, yo te voy a escuchar, y si me buscas, me vas a encontrar. Pero necesitas buscarle con todo tu corazón. Por favor, cierren sus ojos. Por favor, levanten sus manos ahí donde ustedes están. Levanten sus